¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Memosaurio y este es el único e inigualable programa Techie Talk. Este día vamos a hablar de IBM, Atari, Apple, SSD y más. Así que no se despeguen porque pues ya no tengo por qué decírselos, ¿va, Memín? Ya no tengo por qué decírselos, ya se la saben. Easy. Y ya estamos de vuelta aquí en Techie Talk. Hoy vamos a tener el hashtag MiniCompu. Nos arrancamos con la información. Atari saca nueva consola. Tal como se anunció hace unos días, Atari aprovechó su presencia en Game Developers Conference 2018 para presentar al público su nueva consola, la que hasta hoy habíamos conocido con el nombre de Atari Box, y que ofrecerá una opción que integre lo retro con lo actual. Al menos en cuanto a aplicaciones y juegos independientes, Atari, la legendaria compañía de videojuegos que busca renacer y colocarse de nuevo en el mercado del hardware. Fue por eso que la compañía dio el primer vistazo a su nueva consola llamada Atari Video Computer System o Atari VCS, que destaca por su diseño y la integración de dos opciones de control, justo como se había mostrado desde que comenzó su aventura de patrocinio en Indiegogo. El Atari VCS cuenta con un diseño retro que recuerda al modelo 2600, el cual será reforzado con una colección de juegos de aquella época, los cuales se podrán jugar con el primer control, que cuenta con el diseño original de un botón y una palanca, y además integra un botón home y otro de back. Al mismo tiempo, el diseño retro de la consola también ofrece rasgos modernos que serán acordes con la integración de aplicaciones en el sistema operativo, Memín, y se presume juegos independientes, los cuales se podrán jugar con el segundo control, que cuenta con un diseño tradicional e incluye dos sticks análogos, una cruceta de dirección circular, botones A, B, X y Y, botones superiores, así como el botón home y back. Finalmente, Atari reveló que en este abril informarán sobre la fecha en que iniciarán la fase de preventa y darán más detalles sobre la nueva consola, Memín. ¿Vas a comprar? ¿Tú naciste, Memín, cuando estaba esta consola, Memín? ¿Tú estabas cuando estaba esta consola, la primera? No, pues no. Y ya ha llegado a nosotros, bueno, no aquí a nosotros, ¿verdad? Pero sí al mercado la nueva SSD denominada Nimbus Data, con sus impactantes, demoledores, aplastantes, impresionantes 100 terabytes de almacenamiento. Hace unos días Samsung presumía al mundo su nueva unidad SSD de 30.72 terabytes, quebrantando todos los récords, y se colocaban a la cabeza en el desarrollo de estos dispositivos. Pero ahora Nimbus Data está sorprendiendo al mundo al lanzar una monstruosa unidad SSD de 100 terabytes, Memín. 100 terabytes, con la cual ahora sí destruyeron todos los récords y con la que buscan competir contra los discos duros tradicionales. Se trata del anuncio de la gama Exadrive DC, la cual estará disponible en capacidades de 50 y 100 terabytes durante el próximo verano. Como ocurre con ese tipo de tecnología, los primeros clientes serán el sector empresarial, donde su uso será principalmente para centros de datos. Nimbus Data confirmó que ya han enviado las primeras unidades de prueba a algunos clientes, quienes tendrán la oportunidad de probar estas nuevas SSD antes de que salgan a la venta. Eso sí, no se ha anunciado el precio, pero se estima que la versión de 100 terabytes superará los $30,000. Si hacemos la conversión a pesos mexicanos, nos da la cómoda y pequeña cantidad de 560,000 pesos mexicanos. ¡Ay! Justo en la pobreza. Las Nimbus Data Exadrive DC100 y DC50 son unidades de 3.5 pulgadas y utilizan memorias 3D NAND MLC fabricadas por SK Hynix, aunque se desconoce la configuración y los detalles de estas. Cuentan con una interfaz SATA de 6 GB por segundo y, según la compañía, tienen una resistencia ilimitada bajo una garantía de 5 años. En cuanto al consumo de energía, la Exadrive DC100 consume 10 watts en modo inactivo y hasta 14 watts cuando está en operación, Memín. Y ya que seguimos en este rubro de las cosas tecnológicas que nos están sorprendiendo, los iluminaré un poco con información respecto a la computadora más pequeña, Memín, más pequeña del mundo. La compañía IBM, a pesar de ya no ser dominante en el sector tecnológico como lo era décadas atrás, pero continúa desarrollando nuevas tecnologías que siguen sorprendiendo. Su nueva mini computadora no cuenta con gran potencia. De hecho, tiene el poder de cómputo del chip X86 de 1990, algo que no es impresionante para lo que tenemos en la actualidad, eso lo sabemos, pero lo atractivo es su versatilidad. Fue a través del evento IBM Think de este año cuando la compañía reveló su mini computadora. Pero si te estás haciendo la pregunta,
pregunta, ¿de qué podría servir algo así? Parece ser que el objetivo es que muchas de esas computadoras minúsculas puedan conectarse entre sí para monitorear, analizar, comunicar e incluso actuar sobre los datos que provean para aplicaciones blockchain. Esta mini computadora podría ser muy útil para rastrear envíos de productos, detectar robos de almacenes, además de tareas relacionadas con la inteligencia artificial, como jerarquizar datos que se proporcionan a un programa, así como aumentar la presencia tecnológica en productos y gadgets que utilizamos cotidianamente. Por supuesto, no podemos hablar de funciones impresionantes con las que podamos tener cualquier uso, pero podría ser gran utilidad como un refuerzo a las tecnologías actuales. El precio es completamente proporcional a su tamaño, ya que estaría a 10 centavos de dólar, o sea, hace 2 pesos mexicanos, memín. Uy, justo en la riqueza. Por el momento, la mini computadora se encuentra en fase prototipo, pero IBM confirmó que espera su lanzamiento a la brevedad. Y ya para terminar, memín, Apple compra a Texture, o también conocido como el Netflix de las revistas. Pero antes de empezar, quiero dejar en claro qué es Texture. Bueno, es una aplicación de contenidos que recopila todo un catálogo de revistas en un solo lugar. Esto sería con el objetivo de llenar el hueco que dejó Facebook al retirarse de la distribución de noticias. La compañía de Tim Cook ha empleado grandes esfuerzos para ofrecer contenidos, noticias y entretenimiento a través de su servicio streaming, y la compra de Texture supone el movimiento más reciente de Apple para desarrollar su plataforma, que se produce 3 meses después del anuncio de su plan de $400 millones para adquirir Shazam, aplicación que funciona como detector musical. La aplicación Texture fue lanzada en el 2010 y se describe como el Netflix de las revistas, pues recopila información de más de 220 publicaciones, entre las que destacan People, Vogue, Vanity Fair, National Geographic, The New Yorker, entre otras más. Los usuarios que se suscriban deben pagar $10 para acceder a todo el contenido. Sin embargo, no se ha aclarado si Apple planea cambiar los precios de la aplicación o tiene contemplado mantener la misma dinámica. El anuncio no revela los planes de Apple con el futuro de Texture, si se unirá a la empresa y si la aplicación seguirá operando o se eliminará la versión para Android. Apple recomendó la aplicación como una de sus favoritas y como recomendación de los editores en la App Store en 2016. Y memín, no se diga más, arrancamos con las imperdibles de Techie Talk. Bandai Namco Entertainment anunció que Broly y Bardock llegará a Dragon Ball FighterZ a partir del 28 de marzo. Junto con el Commentator Voice Pack, los poseedores de FighterZ Pass de $45 podrán descargar a estos personajes sin costo extra durante los siguientes meses. Obtendrán otros 6 peleadores. Como era de esperarse, Broly y Bardock tendrán escenas dramáticas que se desbloquearán bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, los jugadores podrán revivir la pelea entre Bardock y Freezer ante la inminente aniquilación de Planeta Vegeta. Asimismo, estará disponible una introducción para la épica batalla entre Goku y Broly. Por último, el Combinator Boss Pack permitirá a Milk, Videl y Android 18 comentar las batallas. Fortnite en iPhone e iPad ha conseguido $1 millón en tan solo 3 días. Parece que la versión móvil de Fortnite es todo un éxito, ya que solo fueron necesarios 3 días para que los jugadores gastaran en conjunto más de $1 millón en compras dentro de la aplicación. La información llega por parte de Sensor Tower, empresa encargada de monitorear aplicaciones móviles. Según sus datos, el juego ha recaudado más de $1.5 millones en todo el mundo hasta este momento. Algo realmente impresionante si tomamos en cuenta que la versión móvil de Fortnite solo está disponible en dispositivos iOS. Didi ha arribado a México con la única función de aniquilar a Uber. Se trata de Didi Chuxing, la compañía de transporte privado más grande en China, pues brinda servicio a sus más de 1.300 millones de habitantes. México es uno de los países con mercado más rentable para Uber, por lo que Didi ha encontrado un gran nicho de oportunidad en nuestro territorio para brindar sus servicios. De acuerdo con la revista Forbes, Didi está planeando cuidadosamente su estrategia para comenzar a operar en México. De hecho, algunos de los empleados han estado viajando en Uber de manera incógnita para identificar debilidades, fortalezas y otros aspectos que podrían ayudar a la compañía para poder diferenciarse de Uber, memín. ¡Órale! Incógnito. Y eso ha sido todo por hoy, gente.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, además de nuestra página oficial mexiconewsnetwork.com. Escríbanos qué piensan de la nueva consola que Atari realizó y creen que las verdaderas intenciones son para llegar a la nostalgia. Dejen sus comentarios abajo del video y recuerden el hashtag MiniCompu. Yo soy Memosaurio y esto fue Memín. Teki Talk, Memín. Teki, te voy a saludar a Memín. Hola Memín, ¿cómo estás? Y esto ha sido todo por hoy, gente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Además de nuestras redes sociales. Ya, por favor, Memín.